Vaya Apocalipsis capítulo 4. Estamos hablando de la consistencia en el devocional diario. Esto tiene que ver con las razones que hemos venido tratando ya hace un tiempo de por qué no hemos podido vencer en algunas luchas que tenemos como cristianos. Áreas débiles, áreas vulnerables con las cuales muchos hasta años tienen luchando y no han podido. Hay razones en la palabra por qué nuestra vida cristiana muchas veces se estanca o va tan lenta. Y hemos dado algunas razones y hoy estamos hablando acerca de la tercera razón que hemos tratado, que es la inconsistencia en nuestra vida devocional diaria, en nuestra relación diaria. La palabra diario es capital para esta exposición de la palabra. Mirando la palabra y recibiendo la revelación de Dios, hemos visto que el devocional diario tiene un misterio, que hay que entenderlo en el Espíritu y por el Espíritu para nosotros poder amar y celar y cuidar nuestra devoción diaria con Dios. Es una ley establecida más allá de nuestro planeta, en el cielo. Por ejemplo, cuando leemos en Apocalipsis, que es la porción que yo le he pedido, capítulo 4, vemos de dónde viene esa ley, cómo se manifiesta esa ley. Que luego Dios establece en la tierra y lo hizo donde quiera que iba a operar una obra de su gracia y de su gloria. Ya lo tienen en Apocalipsis 4. Dice la palabra de Dios, verso 1 en adelante. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y te mostraré las cosas que han de acontecer después de esta. El anciano Juan es sacado del sistema terrenal y es introducido en el sistema celestial. De inmediato estuve en el Espíritu, y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. También alrededor del trono habían 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente es semejante a un león, y el segundo ser viviente es semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tiene cara como de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. Y aquí viene, dice, y cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir. Ni de día ni de noche cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y oiga esto: y cada vez que los seres vivientes dan gloria, diga de día y de noche. No era simplemente que daban gloria, es que lo hacían consistentemente sin parar de día
y de noche. No se detenían, no cesaban. Importante detalle, porque estamos hablando de la consistencia en nuestra relación con Dios, en nuestra devoción diaria. Entonces, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas, dice la versión mía. Es notable en esta porción que es una visión muy elevada de la gloria manifiesta de Dios en el cielo. Muy semejante a lo que estudiamos el jueves de Ezequiel, tiene una relación. Va a haber otra semejanza en las visiones de Daniel, que cuando la gloria se ve, el efecto que surte la presencia es el efecto de una relación continua para efectuar juicios, terminar un ciclo o desatar un propósito de eternidad en la tierra. Pero para que esa obra se lleve a cabo y se efectúe al nivel potente que Dios la quiere llevar a cabo, tiene que haber una comunión dinámica ininterrumpida. Como vimos en Ezequiel, las ruedas tienen que rodar, moverse dentro de la rueda principal a la misma velocidad, en la misma intensidad, para que se produzca ese efecto de gloria, ese efecto de operación divina, donde Dios quiere llevarlo a cabo. Vemos acá que aparecen los seres vivientes, dice que ni de día ni de noche cesan. Es una ley que se llama la ley de la consistencia. El cielo se mueve, todo lo que surge en el cielo y se realiza eternamente en el cielo, amados míos, y todo lo que del cielo el Padre, el Eterno, quiera realizar en la tierra, se va a dar por la instauración, el establecimiento de esa ley. Donde Dios va a operar, Dios tiene que establecer esa ley de la consistencia. Tiene que proveerse de adoradores, tiene que proveerse de seres vivos, conectados con Él, con su espíritu, como la rueda. Entran dentro de la rueda principal y esas personas tienen que moverse en la dinámica de comunión ininterrumpida que Dios requiere para que se desate el efecto de la gloria sin detenerse. Es el misterio. O sea que la consistencia devocional, cuando hablamos de la devoción diaria del creyente, eso no es un acto ritual religioso inventado por una iglesia o por una denominación. Eso no es una doctrina de folleto que te enseñaron que si haces eso vas a prosperar, te va a ir bien, etcétera. No, eso tiene que ver con quién es Dios en ti y quién eres tú en Dios, y con lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti donde te ha puesto. No hay otra manera. Aquí los ancianos se meten en la rueda de la adoración y adoran en la misma consistencia. Y es importante ver que lo que ve Juan lo impresiona tanto, amados míos, que el resto de la revelación del Apocalipsis se debe a lo que está pasando ahí en el cielo. Ahora bien, yo quiero relacionar esto, relaciónelo conmigo, con el 7, 14 al 17 de Apocalipsis. Ahí mismo, 7, 14 al 17. Quiero puntualizar antes de continuar que se trata de una ley establecida en el cielo. No es ley de Moisés, es ley de Dios, es ley de eternidad. Dice, y yo le dije, 7:14, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire que ya no son los seres vivientes, los querubines, los que tenían esas figuras de animales
que es lo mismo que se ve allá en los profetas, Daniel y Ezequiel. Aquí ya son seres humanos que salen de la gran tribulación y están glorificados. Y dice, estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les rinden culto. ¿Cuándo? De día se metieron en la ley de la consistencia. Llegaron al cielo y si son adoradores desde la tierra, lavados por la sangre de Cristo, introducidos en la rueda principal del funcionamiento de lo eterno, cuando llegan al cielo, allá se integran a la ley, porque allá fue que se originó la ley, y siguen adorando. Siga leyendo para que usted vea. De día y de noche, en su templo, el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Como un efecto, amados míos, de la ley de la consistencia en el cielo. Entonces, todavía tú no has sido vestido con esa vestidura celestial, ni has llegado al cielo como estos que llegarán después de la gran tribulación, pero ya el cielo está en ti aquí. O sea, no tenemos que esperar llegar al cielo para vivir la ley de la consistencia. Ya Dios la estableció aquí, lo vamos a ver. O sea, es el reto que nos imparte el Espíritu Santo por la exposición de la verdad liberadora, de entender que el sistema de Dios no es el sistema nuestro. Que nosotros no podemos servirle a Dios, adorar a Dios y relacionarnos con Dios en los términos de nuestras propias leyes, sino que tenemos que entrar a la ley de Él, de la relación. Dios quiere relacionarse contigo, ¿cuántos lo creen? De una manera intensa, ininterrumpida y diaria, es su anhelo. Para eso fuimos creados. Pero Él espera que nosotros entendamos que de nuestra parte también debe existir ese anhelo de relacionarnos con Él intensamente y diariamente. Y que podamos recibir la revelación clara de que el hecho de que se dé esa consistencia en nuestra devoción diaria con Él es lo que va a desatar el propósito eterno de Él en nuestras vidas aquí en la tierra, mientras llegamos al cielo. Un ejemplo de esto lo vemos en Daniel 7, para que comparemos Daniel 7 con esto en el Antiguo Testamento, para que usted vea que lo revelado en el Antiguo es lo que se revela allí en Apocalipsis en los tiempos finales. Daniel 7. Eso a mí me revela la vida de oración de Daniel, porque a él se le reveló la ley de la consistencia y él la entendió. Lo mismo pasó con Juan en el Apocalipsis. Daniel 7, verso 9 dice: estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Aquí están las ruedas. Y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles que hacían, le servían. Y millones de millones estaban de pie delante de él. Daniel está mirando el futuro como Juan. O sea, amado, que ahí estarán todas las etnias salvadas, todos los redimidos junto con los ángeles. Haremos un solo elenco para Dios. Y por turno, vamos a ver algo aquí, estaremos adorando a Dios constantemente sin parar por toda la eternidad. En otras palabras, puedo creer que Dios ahora nos está entrenando para hacer lo que estamos destinados para hacer en la eternidad. Continúe leyendo.
Millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces yo miraba, a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno, ese era el anticristo. Miré, recuerden que allá salieron de dónde, de la gran tribulación, que va a ser el tiempo en el que el anticristo va a engañar y va a dominar hasta que venga el Señor y le ponga fin. Miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas del fuego. También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero les fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, aquí está, todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Note otra vez. La idea en el verbo, en el original hebreo, le servían continuamente. El verbo que se utiliza. Un presente continuo. Le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. O sea, conforme a la extensión de su dominio debía ser la extensión de su adoración. No se le podía adorar por un tiempo limitado cuando el gobierno es por toda la eternidad. Entonces, hay dos palabras usadas en el original para servir. En el texto 10 la palabra es shemash en el hebreo, que significa ser brillante como el sol, como resultado de una actividad continua, el término que se utiliza. O sea, lo que si se tradujera literalmente del hebreo sería: y brillaban intensamente por lo que hacían. La actividad de adorar constantemente día y noche, de servirle, de hacer esa actividad, desataba un brillo en ellos. Pero ya abajo, en el término servir que se utiliza en el verso número 14, es la palabra pelaj, que es diferente, que significa apartados, consagrados o separados para adorar continuamente. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu? Que no solamente va a haber adoración continua, sino que van a haber turnos. Se van a separar grupos específicos para que constantemente, o sea, yo no sé a cuál grupo voy a pertenecer, pero estaré en un grupo que me va a tocar estar adorando al que está sentado, y después viene y me sustituye otro grupo y sigue otro grupo. Exactamente lo que sucedió en el orden sacerdotal. O sea, lo que hizo Moisés, el mandato de Dios de dar 24 horas de servicio y poner cada 3 horas una orden sacerdotal, no se la inventó Moisés. Eso es lo que existe en el cielo. Hay turnos. Amado, la rueda de la eternidad se mueve por la adoración constante. Repítalo conmigo. La rueda de la eternidad se mueve por la adoración constante al Creador y al Eterno. Sin comunión con el Eterno no hay actividad de eternidad en la tierra. Para que haya un efecto de eternidad, tiene que haber una continua, ininterrumpida y profunda relación con el Eterno. Ahora bien, cuando el reino de Dios, porque ese trono habla de reino, habla de dominio, habla de gobierno. Cuando Dios, así como está en su trono y gobierna en el cielo, quiere establecer trono y gobierno en la tierra, establece la ley de la consistencia. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 16. No pierda por nada su atención. Israel, más de 300 años de jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía.
Dios le dio jueces durante ese tiempo para resolver problemas. Después del tiempo de los jueces hasta Samuel, todavía primera y segundo de Samuel, especialmente primera de Samuel, entra dentro de ese tiempo de los jueces porque Samuel fue un juez. Después entra el tiempo de los reyes con el primer rey, que fue ¿quién? Saúl. Pero note un detalle antes de ir a esto. Durante todo el tiempo de los jueces hasta Samuel y Saúl, la rueda de la adoración a Dios en Israel no giraba bien dentro de la rueda principal. Ustedes ven una serie de acontecimientos que, a pesar de que Samuel fue fiel, el pueblo andaba por un lado y la voluntad de Dios en Samuel por otro. El pueblo estaba todavía en su era de jueces y llegó un momento que, por el hecho de que los hijos de Samuel no eran íntegros, se dejaron sobornar porque no tenían devoción como su padre. Ellos le piden: danos un rey porque estos hijos tuyos no sirven y tú te vas a morir, estás viejito. A Dios no le agradó la petición porque Dios dice: yo soy su rey, y ellos me rechazan a mí, quieren rey humano cuando yo soy su rey. ¿Y qué pasó? Dios permite que elijan a Saúl. Pero cuando usted ve la comparación entre un Saúl y un David, hay una diferencia enorme de un hombre que no tenía devoción con Dios a otro que su deleite era estar en la presencia de Dios. Eran hombres los dos débiles, eran hombres susceptibles los dos, porque David cometió errores mucho peores que lo que cometió Saúl, pero su continuidad y su consistencia devocional lo restauró. Por entender lo que era la ley de la consistencia, David fue restaurado. Pero Saúl no. Saúl no tenía devoción. Saúl nunca se interesó en regresar el arca a Israel. Y ustedes conocen la conducta de Saúl. Y se ve la diferencia, porque Saúl, ¿con qué fue ungido? Con una botellita de aceite. ¿Y David con qué? Con un cuerno lleno de aceite. Saúl pastoreaba asnos. David fue pastor de ovejas, hermanos. Saúl era un ser inconstante, inestable emocionalmente y de carácter. No tenía carácter, tenía tamaño, tenía presencia, tenía atractivo físico, pero no tenía carácter. Porque nadie que no tenga, ningún creyente, ningún hijo o hija de Dios que no tenga relación continua con Dios tendrá carácter como Dios quiere. Lo mandan a buscar la burra que se había perdido, y en el camino, cuando ven que no la encuentra, desisten: vamos, no deja eso quieto, y se regresan. David dice: yo buscaba la ovejita hasta que la encontraba. Y si un león la tenía en la boca, mataba al león y se la quitaba. Y si un oso la tenía, yo se la arrebataba al oso. Hay una diferencia grande. Ese muchachito cuidando las ovejas con el arpa estaba en la presencia tocándole a Dios. Por eso Dios lo puso en el palacio, para que le reprendiera a los demonios a Saúl. Porque tenía presencia de Dios desde su niñez. No fue solamente después que lo ungieron, ahí se le aumentó. Una diferencia grandísima, amados. Llega el momento de los reyes, pasa Saúl, los 40 años de Saúl, le toca a David agarrar el mando. Las cosas toman otro rumbo. Y una de las primeras cosas que David hace cuando Dios le da la victoria sobre los filisteos, sobre los enemigos, es: hay que traer el arca. La presencia, la gloria tiene que estar aquí, porque el rey nuestro es Jehová, no soy yo. Y el arca es la señal de que Él reina, de que su gloria es la que mueve la rueda de este pueblo. La rueda de este gobierno la mueve el que está sentado en el trono más alto. Yo quiero ver a Jehová entronado aquí. No yo, Él tiene que estar entronado. En el primer intento hubo fracaso en mover el arca. ¿Por qué? Porque no lo hicieron conforme a los dictámenes de Dios. David se mete, investiga, me imagino, con los levitas, y se da cuenta que no nos sometimos al orden establecido por Dios la primera vez. Ahora vamos a traer el arca, pero vamos a traerla y establecerla como Dios mandó. Y mire lo que pasa. Vamos a la palabra, mire. ¿Están conmigo? Vamos a leer para administrar bien el tiempo.
desde el verso 4. Dice: también puso delante del arca del Señor. Estoy en Primera de Crónicas 16:4. También puso delante del arca del Señor a servidores de entre los levitas para que invocaran, dieran gracias y alabaran. Repítalo conmigo: para que invocaran, dieran gracias y alabaran. Es el contenido de un devocional. Cuando usted está a solas con Dios, entre todas las cosas que el Espíritu va a hacer en usted y por medio de usted, en un devocional, por lo mínimo va a pensar que usted le dé una hora a Dios. ¿Usted qué va a hacer allí? Invocar a su Dios, darle gracias y alabarlo. Solo haga eso y lo demás usted va a ver lo que va a pasar. Porque algunos cristianos, especialmente los nuevitos, dicen: ¿qué voy yo a decirle a Dios en una hora? Si usted no tiene nada que decirle, haga silencio. Invóquelo: Jehová, Dios eterno, Padre santo, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Gracias por Jesús. Oh Señor, Padre mío, Padre santo que estás en el cielo. Invóquelo. Dele gracias. Gracias por esto, gracias por otro, gracias por Jesús, gracias porque estoy vivo, estoy viva, gracias porque puedo adorarte, gracias porque tú eres mi Padre, porque puedo relacionarme contigo, porque tengo vida eterna, gracias porque tú vives en mí, porque me diste el Espíritu Santo, gracias por mis hijos, gracias por... Dele gracias, dele gracias. Y después alábelo. Usted no canta en el baño, nunca cantó. El ser humano que no canta está muerto en vida. Que cantar. ¿Y cuántos de nosotros le componemos canciones espontáneas a Dios? A mí se me ocurren canciones, yo se las canto al Señor, son mías con Él. ¿Entiendes? Y a veces himnos que nos aprendemos, canciones, adoraciones, las cantamos, especialmente en el baño, ¿verdad? Pero amados, alábelo. Alábelo. Usted debe tener eso todos los días en su vida con Dios. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Qué puso delante del arca? Levitas, para que invocaran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Fíjese que ya no es lo que le reveló a Moisés, simplemente los sacrificios, el continuo de los holocaustos, del corderito en la mañana y en la tarde siguió normal en Jerusalén. Pero en Gabaón, en el tabernáculo de Gabaón, se le dio al Señor alabanza, adoración. Los sacrificios en un tabernáculo y la música en otro tabernáculo, 24 horas, hermano. Siga leyendo. El 5 dice: Asaf era el jefe. El segundo después de él era Zacarías. Y luego Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-edom y Jehiel. Con instrumentos, arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos resonantes, que era como la batería, eran címbalos, los platillos y las percusiones. También los sacerdotes Benaías y Yahaziel tocaban. ¿Cómo tocaban? ¿Cómo tocaban? Continuamente. Vaya agarrando, marque eso. Tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Aquel mismo día, por primera vez, David ordenó cantar este salmo de acción de gracias al Señor por medio de Asaf y sus hermanos. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus hazañas, cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su poder, punto y coma. Busquen como su rostro continuamente. El Señor le reveló la ley de la consistencia a David. Se le abrió el cielo a David y dijo: si Dios me va a dar una casa firme, si el que tiene el trono más alto me dio un tronito aquí para que yo lo represente, y yo quiero ver gloria en este reino, yo tengo que darle lo que Él pidió y como Él lo pidió diariamente sin parar. Yo no puedo hacer las cosas a mi manera, ni según mi diseño, ni en el tiempo que me sobra. Yo tengo que darle a Él sus ofrendas en su tiempo. Es más, y además de un corderito en la mañana, además de un corderito en la tarde, le voy a dar música 24 horas sin parar. 24 horas sin parar. Santo. Amado, eso era una gran inversión. Eso no costaba 2 cheles.
pagarle a un conjunto de músicos y cantores 24 horas y mantenerlos con sus hijos, familias, para que adoren a Dios, no costaba 2 cheles. Pero bienaventurado la iglesia, bienaventurado el ministerio que invierte más en lo que más adora a Dios, que invierte más en lo que le da culto, gloria y honra a Dios, y menos en porquería que pasan. Bendito en la presencia de Dios sea nuestro pastor, que cubre gastos para que hayan 24 horas de oración. Y que le interesa que en esta casa constantemente no se descanse la adoración y la oración. Esa es la ley de consistencia que le fue revelado del cielo, como un David. Y mientras hayan 24 horas de oración en esta casa, y mientras haya devoción diaria en ustedes, este ministerio irá viento en popa y llegaremos a donde Dios quiere que lleguemos. Aleluya. Y quiera Dios que llegue el día que los cantores, los músicos estén 24 horas tocando, pagados también, cubiertos. Ay, santo, mis ojos lo ven, mis ojos lo ven. Mis ojos lo ven. Para que no tengan que ocuparse de nada otro, sino de adorar 24 horas cantándole al Señor. Cuando se habla de buscar su rostro y su poder, hay que darle a la ley de la consistencia. Queremos poder, queremos presencia, pero somos inconsistentes. Eso no cuadra, no pega. Hay una ley del cielo. El devocional diario no es un invento denominacional, no es un método del cristianismo, es una ley celestial, eterna. Discierne eso, agarra eso en tu espíritu, agárralo y no lo suelte en tu espíritu. Es una conexión continua con lo eterno y con el eterno, para que la eternidad se apodere de tu mundo, para que la inmensa rueda de Dios te meta dentro, tu ruedita de la vida la meta dentro de la de ella. Y ruedes y ruedes y ruedes, avanzando cada día más de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Por eso el reino de David se distinguió. Porque le dio a Dios la ley que a él le gustaba, que él estableció continuamente. Y mire, 36 en adelante. Vaya al 36, verso 36 dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta cuándo, y hasta la eternidad. Y todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor. David dejó allí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus hermanos, para que sirvieran como continuamente delante del arca, e hiciera cada cosa, ¿cuándo? En su día. ¿Recuerdan lo que leímos esta mañana? A Moisés restauró la ley de la consistencia, que eso era lo que se había perdido, y por eso había pasado lo que pasó con el tiempo de los jueces y con Israel. Él dice: si yo quiero que esta rueda vuelva al centro de la rueda principal y se meta dentro del gobierno de Dios, y que haya reino de Dios en este tiempo, yo tengo que volver al lugar de donde caímos. Fue que nos quitaron el continuo. Delante del arca, e hicieran cada cosa en su día. También a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y puso como porteros a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Osa. Asimismo puso al sacerdote Sadoc y a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo del Señor, que estaba en el lugar alto de Gabaón. Ahí estaba, que se daban este culto de 24 horas al Señor, para que ofrecieran holocausto al Señor. ¿Cuándo? Continuamente en el altar del holocausto, al amanecer y al atardecer, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor, que él mandó ¿a quién? A Israel. Usted ve que fue que restableció la ley. Con ellos estaba Gemán, Jedutún y otros escogidos que fueron designados por nombre,
¿Para qué? Para alabar al Señor. ¿Por qué fue que hizo todo esto? Porque para siempre es su misericordia. Repítalo conmigo. Porque para siempre es su misericordia. Repítalo otra vez. Porque para siempre es su misericordia. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Cuando dice dale gracia, entrar por su puerta con acciones de gracia. Amado, si la misericordia de Dios me la renueva cada mañana por toda la eternidad, yo me levanto y busco el rostro y el poder de mi Dios, y ahí están las misericordias renovadas. Porque yo le fallé ayer, tal vez me acabé de levantar y ya tuve un pensamiento malo, o me dio cualquier cosa y hice lo que no le agrada a Dios. Pero voy a su presencia, voy al continuo, porque es diario. Y ahí viene el Espíritu y me toma, y Dios viene y me redarguye, pido perdón y me reconcilio. Y mi rueda comienza a rodar en la rueda de Él otra vez. Entonces viene su misericordia y se renueva en esa dinámica. Y eso va a ser por toda la eternidad. No se van a acabar las misericordias. Ay, dale un aplauso al que reina. Entonces David dice, si sus misericordias son eternas y me las renueva cada mañana, ¿cómo yo puedo ser tan mezquino de no buscarlo cada día? De no darle 24 horas continuas de alabanza. Él merece eso y más. Yo sería el más malagradecido si yo descuido la presencia de mi Dios, si su misericordia me la ha asegurado por la eternidad. Y de hecho, que haya un continuo, que haya una devoción diaria donde yo pueda relacionarme con mi Dios, Él presentarse y yo encontrarme con Él, es ya misericordia, porque yo no lo merezco. Muy bien. Por eso usted ve que un David que decía tarde, mañana y al mediodía me apresuraré a buscarte. Buscaré tu rostro, Dios. Diga tarde, mañana y al mediodía. Oiga, el continuo decía un cordero en la mañana y otro en la tarde. Y David le añadió el mediodía también. Oiga, iba a tercera milla. No le voy a dar los dos tiempos, le voy a dar 3. Lo mismo pasó con Daniel. Dijo, Señor, yo no me conformo con darte 2 tiempos, te voy a dar 3, también al mediodía. Hermano, entendieron. Y nosotros con 10 minutos con Dios estamos ya ready. Y sentimos que nos hemos ganado ya el cielo. Muy bien. Entonces mire cómo sigue en el hilo de la revelación la institución de la ley del cielo, de la consistencia. Diga consistencia. En el reinado de David. Amado, esta ley también fue revelada a Daniel. No vamos a buscarlo porque hemos leído bastante y hemos visto ya en el caso de Daniel. Fue revelada a Juan el Bautista. Juan el Bautista se movía dentro de la rueda. Por eso ustedes ven a Juan el Bautista, qué tremendo ministerio, el poder que Dios le dio. Nunca hizo un milagro, pero la revolución que se daba, para los que estuvieron en la clase el sábado, vieron en la historia que era un tiempo de un avivamiento que se levantó en el tiempo de Juan el Bautista. Tremendo. Venían la gente a ser bautizada y hasta pensaban que él era el Cristo, algunos. Pero vamos a ver, vaya conmigo a Lucas capítulo 11, para que usted vea cuál era el secreto. ¿Por qué Juan el Bautista era así? Me ministró tanto esto del Bautista que mire, hermano. Mira el verso 1, 11:1. Dice, aconteció, Lucas 11:1, que estando Jesús orando en cierto lugar, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él oraba en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cuál era la materia principal de la escuela de Juan? La oración. Si su asignación principal
a sus discípulos era oración, oración, oración. Porque, oiga, si la parte fuerte de Juan hubiera sido prosperidad, ellos no le hubieran pedido a Jesús que le enseñara a orar como Juan enseñaba. Señor, enséñame prosperidad como Juan enseña. Ellos hablaron, le pidieron a Jesús que le enseñara lo fuerte del ministerio de Juan. Juan era un hombre del continuo, de devoción diaria con Dios. Y los discípulos, cuando ven a Jesús orando y cómo Jesús ora, dice: queremos que tú nos enseñes, así como Juan hace, haz tú también con nosotros. Pero Jesús primero les estaba modelando a ellos el continuo, para que cuando ellos fueran metidos en la rueda, entendieran. Pero ellos le dicen: queremos aprender. Ahí es que Dios le enseña el Padre Nuestro. Ahí es que Jesús les revela el Padre Nuestro, en ese contexto. Pero interesa que Juan el Bautista, su fuerte era la oración, tiempo con Dios. Y eso él se lo enseñaba a sus discípulos. Y yo creo que una de las primeras cosas que hay que enseñarle a un nuevo creyente es a orar, es su devoción con Dios. Amado, este tema, la devoción diaria, es de lo que debería hablar más la iglesia, la comunión con Dios. Sin embargo, es de lo que menos se está hablando. Y Jesús pues le da el Padre Nuestro. Pero mire un detalle interesantísimo. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, verso 35. Dice 31. Vamos a coger el contexto en el 31 para llegar al 35. Dice: si yo, Juan 5, 31, doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan. Aquí entra Juan. A Juan. Jesús va a hablar de Juan ahora. Y él ha dado testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Más bien digo esto para que ustedes sean salvos. ¿Él era qué? ¿Qué era Juan? Antorcha que ardía y alumbraba. Diga: ardía y alumbraba. Repítalo: ardía y alumbraba. Y mire, y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. ¿Qué era Juan? Alumbraba, que ardía. Diga: primero hay que arder para después alumbrar. Ahora, pregunta que se levanta: ¿por qué? Miren, no es cualquiera que está hablando de Juan, es Jesús que está dando, lo está calificando. Y Jesús dice de Juan cómo él lo percibía, cómo se veía Juan desde el cielo. Una antorcha que ardía y muchos se regocijaban en su luz. ¿De dónde salía esa energía, esa fuerza, ese fuego? Del continuo. Juan practicaba la ley de la consistencia, vivía botando fuego. ¿Y sabes qué? Tú y yo fuimos establecidos para eso, para arder y alumbrar, y para que otros vengan bajo esa luz, que es la de Cristo que alumbra en nosotros. Pero ¿sabes de dónde depende que tú ardas y alumbres? La comunión diaria, tu devocional diario. Tú nunca vas a salir igual de tu casa a tu trabajo después de tú tener una hora con Dios, meditando, reflexionando en la palabra, orando, adorando, oyendo la voz de Dios. Nunca vas a salir igual a tu trabajo que el día que no haces eso. ¿Por qué la comunión continua lo que hace que nos mantengamos ardiendo? Por eso fue la tipología del altar, dice: el fuego arderá continuamente en el altar. Ahora, para que ese fuego ardiera continuamente, ¿qué había que hacer diariamente? Meter leña y fuego, quitar ceniza vieja, poner ceniza nueva y otra vez arder. Diariamente. Estaba tipologizando tu relación y mi relación diaria con Dios.
Entonces Juan era un hombre de oración, era un hombre de devoción diaria, consistente en su comunión con Dios. No era un espectáculo público, no era un ministro buscador de rating público. Su fama corría sola. A él le gustaba estar en secreto con Dios. A él no le interesaba la fama ni las modas. Mire cómo se vestía, mire lo que comía, mire dónde vivía. Pero ardía. Había fuego. No me hable de la marca de traje que tú usas, ni yo hablar de la que yo uso. No me hable de cosas triviales que perecen. Háblame de si el fuego de Dios arde en ti. Dime si tú estás alumbrando con la luz de Dios o estás apagado. Va a depender de la ley, de la consistencia. A Juan se le reveló el cielo, se reveló la ley y él se metió en ella. Y la ruedita de su vida y de su ministerio rodó dentro de la rueda principal. No solamente a Juan, Jesús. Marcos 1:35. Rapidito, mire Marcos 1:35. Que yo digo que Jesús, por ser Dios hombre, tal vez no necesitaría tanto como nosotros, pero sin embargo Él fue el ejemplo. Marcos 1:35 dice: habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tu Biblia dice oraba. Mire que el tiempo verbal dice y allí oraba. No dice y allí oró. Después de decir a la hora que se levantaba, porque esa era la hora del continuo tempranito en la mañana, del primer cordero. Y Jesús conocía eso. Él dice, mi primera hora tiene que ser, o mis primeras horas, para el Padre, arreglar mi asunto en el día. Y dice, y allí oraba, o sea, que acostumbraba a hacerlo. Esa es la idea. Era un continuo. Ahora, esa es en la mañana. Muévase a Marcos. Gracias. Qué bueno, están atentos. Voy a leer desde el 45. Enseguida obligó a sus discípulos a entrar en la barca para ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y habiéndose despedido de ellos, se fue al monte a orar. Al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. O sea, entregaba el sacrificio de la mañana y al terminar la faena en la tarde se iba a entregar el de la tarde al monte. Porque en el templo no lo querían ni en la sinagoga. Se iba al monte. Note el continuo en Jesús, en la mañana y en la tarde. Y era una costumbre. Jesús no sacrificaba ese tiempo con el Padre por más actividades que hubieran y demandas. Siempre, por eso le decía a Pedro, mira, tenme una barca lista por si la gente me aprieta y la cosa se pone absorbente. Yo me monto en mi barquita y me voy. O sea, si Jesús, cuando se iba a tratar de su tiempo del continuo con Dios, sacrificaba atender a la gente que él la amaba. Nadie amó a la gente más que a Jesús. Sin embargo, él decía, cuando llegó la hora de yo estar con papito, con Abba Kadosh, ya eso es una cita de nivel mayor. Dale un aplauso al que reina. ¿Entiendes? Porque de ahí es que depende todo lo que Abba Kadosh va a hacer a través de mí. Esa fue la ley que él puso y Jesús vino del cielo, él bajó del cielo, él sabe cuál es la ley allá. Entonces Jesús no vino aquí a la tierra a desconectarse de la ley del cielo. Él no vino a hacer las cosas a su manera, ni a dejarse cambiar por el sistema absorbente de Palestina. Él vino y se mantuvo en la ley del cielo. Y eso es lo que Dios quiere. Si tú naciste del cielo, Él quiere que aunque vivamos en un sistema solvente que nos roba el tiempo, que nos mantengamos en la ley del cielo, aunque estemos pisando la tierra. Porque como vimos esta mañana, el diablo va a hacer lo indecible por romperte el continuo.
para traer abominación a tu vida. Usted leía antes esos versículos. Jesús oraba, ok, Jesús era un hombre de oración, pero mire cuál que eres, una ley de eternidad. A los apóstoles le fue revelada la ley. ¿Por qué usted cree que Pedro y Juan y los apóstoles, cuando fueron a decirle, mira, esos que están sirviéndole a las viudas no lo están haciendo bien, lo están haciendo en la carne y están discriminando? Y parece que le sugirieron a ellos, vengan ustedes a hacer ese trabajo, porque la gente que pusieron ahí. ¿Y qué le contestaron los apóstoles? No, espérate, no es justo, no podemos dejar la oración y la palabra para irnos a servir mesa. Es que no amaban a las viudas. Es que ellos no cuidaban, no tenían compasión de esos pobrecitos que tenían que comer. No, espérate. El continuo a nosotros, nadie nos va a quitar nuestro tiempo con Dios, porque de ahí es que depende todo lo demás. Hasta también la mesa de las viudas depende del continuo. Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, la de la oración. Había señalada esa hora. Eso está en la ley allá. Siguió aún en la iglesia. Ya no eran corderitos porque ya Cristo, pero seguía en la oración. El incienso, el holocausto eran las oraciones. No había nadie que se metiera en eso, porque de eso dependía todo. ¿Cuántos cristianos han sacrificado la intimidad con Dios por un ministerio? Se han dejado absorber tanto por el ministerio que se han olvidado del continuo, cuando el ministerio depende del continuo. ¿Cuántas iglesias que por estar haciendo tantas actividades y conciertos y conferencias y no acaban una actividad cuando están planificando la otra y lo otro, ya ni oran? Ya ni oran. Eso explica cómo está el pueblo de Dios. Casa de oración será llamada mi casa para todos los pueblos. Y usted ve que los apóstoles le dieron una prioridad al tiempo de la oración tremenda. Por eso Pedro, cuando iba a orar, viene ese paralítico ahí pidiendo limosna. Y Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tenía para dar, diga, tenía para dar. Amado, alrededor nuestro hay una cantidad de paralíticos que están pensando que su solución está en el dinero, que su solución está en la materia, que su solución está en la ciencia, que su solución está en esto. Sin embargo, la solución Dios quiere depositarla en ti y en mí para que se la demos a ellos. Pero ¿cómo podemos darles a ellos si no tenemos suficiente? Al apóstol Pablo le fue revelado este misterio. Yo digo que nadie como Pablo vivió el continuo y fue el apóstol de la gracia. Mire, unos cuantos versículos, bastante textos, pero yo elegí los más que encajan en la revelación. Mire, 1 de Tesalonicenses 3, 10 al 13. Rapidito, vamos avanzando, que ya estamos concluyendo. 1 Tesalonicenses 3, 10 al 13. Dice, mire, vamos a leer desde el 9. Por lo cual, 3:9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios con respecto a ustedes en recompensa por todo el gozo con que nos regocijamos por causa de ustedes delante de nuestro Dios? ¿Dónde? Delante de nuestro Dios. Y mira el 10. De día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche imploramos con mucha, ¿qué? Insistencia. Continuo. Pablo oraba de día y ahí en ese tiempo adoraba a Dios, se deleitaba con su Dios y ahí presentaba las iglesias. Y Pablo dice, en la presencia damos gracias por ustedes. De día y de noche.
Qué bueno que no había televisión, no había plasma, no había celular, no había entretenimiento. Eran otros tipos de entretención. Pablo tenía tiempo para estar en la presencia. No es fácil para el sistema en el que vivimos hoy, con tantos entretenimientos, tantas cosas que se presentan. Y uno quisiera estar más tiempo con Dios. Hay un libro de una mujer que dice: quisiera estar a los pies del Señor, pero ¿quién cocina? Llame el libro. Recuerdo que andaba con mi esposa, creo que fue a un aeropuerto, y ya lo vio. Dice: oh, papi, mira, cómprame ese. Quiero estar a los pies del Señor, pero ¿quién cocina? Decía el libro. Como Marta. Pero ha llegado el tiempo de entender que si queremos ver gloria, si queremos ver cambios poderosos de Dios, si queremos ver la rueda de Dios rodando y no la nuestra en la de Él, tenemos que volver a valorar el tiempo diario con Dios. Tenemos que volver a ponerle el precio que tiene tu comunión diaria con Dios. De día y de noche imploramos con mucha vehemencia, con mucha instancia, a fin de verlo personalmente y completar ¿qué? Lo que falta de su fe. Lo que falta de su fe. ¿Qué? Que el mismo Dios y Padre nuestro, con nuestro Señor Jesús, nos abra camino hacia ustedes. El Señor los multiplique y los haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes, a fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amado, la obra de Pablo no empezaba en un púlpito cuando llegaba a predicar. La obra de Pablo empezaba en el continuo. Antes de ir a darle un sermón de que ellos sean afirmados, estén firmes en la fe. Antes de ir a darle un sermón para que ellos vivieran en el nivel de fe que Dios le manda, ya él estaba a su rodilla día y noche orando por eso. O sea que cuando llegaba el mensaje, ya el Espíritu había adelantado la obra. Y por eso el ministerio de Pablo fue fecundo. El ministerio de Pablo ni el diablo, ni política, ni nadie lo pudo detener, porque era un hombre del continuo. Todo lo que él quería que Dios hiciera en las iglesias, él primero lo buscaba de rodillas en su intimidad con Dios. No era un palabrero, era un hombre de secreto. Que Dios nos ayude. Primera Timoteo 5. ¿Están recibiendo, amados míos? Cuando Pablo habla de la lista de las viudas y las que deben ser ayudadas, mire esto. Primera Timoteo 5, 5 al 6 dice: ahora bien, la que es realmente viuda y que ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplica y oraciones. ¿Cuándo? De día y de noche. De noche y de día. Pero mire el 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Note bien. Para una viuda que merece ser ayudada por la iglesia y mantenida como tal, tiene que ser una viuda verdadera. ¿Y qué era una viuda verdadera? Una que el tiempo que tiene libre, ya que no tiene compromiso de marido, no tiene que estarle lavando, ni planchando, ni cocinando al marido, no tiene marido, está sola, se dedica de día y de noche, y no a los placeres. Entonces note el contraste. La viuda que se dedica a los placeres, en lugar de estar de día y de noche orando, viviendo, está muerta. Diga, ocuparse del espíritu es vida y paz, pero el ocuparse de la carne es muerte.
Y yo no he visto a ningún muerto dándole vida a otro muerto. Segunda Timoteo. Lindo versículo 1:3. En el caso de la paternidad apostólica de Pablo para con Timoteo, dice: doy gracias a Dios, a quien rindo culto con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, ¿cómo, hermano? Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cuándo? De noche y de día. Usted tiene que amar un hijo para usted tenerlo delante de Dios de noche y de día. Usted tiene que darle importancia a lo que Dios va a hacer, que le ha revelado de ese hijo, de esa hija, para que usted esté orando por él de noche y de día. Y Pablo dice: yo, hijo Timoteo, te tengo en mis rodillas sin cesar orando por ti. Eso explica el éxito del ministerio de Timoteo. Entonces usted va a ver en Pablo siempre de noche y de día, de noche y de día, de noche y de día. Y cuando habla de enfrentar a Satanás, de la guerra espiritual contra principados, potestades, vístanse la armadura, y te da la lista de la armadura. ¿Y sabe cómo dice? Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu por todos los santos. Oiga, usted se viste la armadura, está forrado, el casco, el escudo, la cobertura del pecho, la coraza, el cinto, la sandalia, etcétera. Pero si usted no se mete en el continuo, usted lo que va a estar forrado de hierro y ya. O sea, Pablo dice: pero lo que te va a dar, la fuerza de Cristo para tú poder usar bien la armadura y estar y resistir al diablo y quedar firme en el día malo, es que te metas en el continuo, orando sin cesar, orando continuamente. Santo. Y usted ve la historia de los reformadores, hombres que fueron usados por Dios cuando la iglesia estaba en el peor oscurantismo, para poder volver a encender la antorcha y traer la iglesia a la verdad. Que ellos, su oración diaria fue lo que los catapultó para ser instrumentos de poder en tiempos tan difíciles. Martín Lutero decía que el día que él más ocupado estaba, él se procuraba orar unas 3 horas antes de empezar todo. Cuando él tenía la agenda más llena, era que más él oraba. De ese Lutero, diariamente ahí. Y usted sabe lo que significa traducir una Biblia al alemán para dársela por alemán. Usted sabe los años que le costó a Lutero traducir esa Biblia del hebreo, chequeando los manuscritos, investigando para traer una traducción fidedigna y dársela al pueblo. Porque el continuo, su oración diaria le daba la fuerza en medio de una terrible oposición, hermano. Véase la película. Vea la que está en blanco y negro, que esa es la que tiene más argumentos de acuerdo a la historia real. La oración. Esos misioneros que se introdujeron en islas, en lugares inhóspitos, donde habían caníbales, gente salvaje que nunca supo nada de Dios, se metieron en esa selva porque tenían oración diaria. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Como tal me lo reveló el Espíritu, que cuando tú estás rodando dentro de la rueda de Dios y tu espíritu se liga al de Dios, tú te haces sensible como Él es sensible a las almas. La sensibilidad de Dios se te pega. El separarte del continuo, el soltar tu devocional diario te insensibiliza, te endurece, el mundo te endurece. Pero cuando tú tienes tu comunión diaria con Dios, eso te sensibiliza. Y tú comienzas a sentir la compasión de Cristo. Tú comienzas a mirar a tu semejante con otros ojos. Tú comienzas a sentir otras cosas por ello. Porque el grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede entrar en esa dinámica si no tiene continuo, si no tiene devoción. ¿Cómo puedes tú amar a Dios así, de esa manera, si tú no tienes devoción? ¿De dónde tú vas a conseguir esa fuerza? ¿Cómo vas a amar al prójimo como a ti mismo si tú no tienes devoción? No vas a tener candela, no vas a poder arder ni alumbrar. Te vas a llenar de odio, de rencor, de dureza, de resentimiento, de orgullo, de avaricia. Te vas a llenar de los sentimientos del mundo. Distanciarte de tu devoción diaria te insensibiliza. Pero cuando tú comienzas a tener tiempo con Dios, te vuelves sensible hacia Dios y hacia tu prójimo. Le predica, le hablas de Cristo hasta las moscas que se te asientan en el hombro.
Diga, donde no hay devoción, no puede haber corazón. Y esos misioneros, esos hombres de Dios que transformaron esos lugares, lo hicieron porque tenían intimidad. Muchos dicen, ay, las culturas de antes, las familias de antes. Pero era que había hogar, había devoción, había oración familiar, había altar familiar en la iglesia. Ya no hay ni siquiera altar familiar, son muy pocos los hogares que se reúnen, aunque sea una vez a la semana como familia, a orar como familia, muy pocos. Hemos caído en una rutina que nos ha robado lo más esencial, amado. Imagínense si usted no tiene devoción personal, entonces... Muy bien. Termino con Lucas 18, 6 al 8. Mire esto. Este ejemplo, no hay mejor para terminar. Mire, la viudita que le dijo al rey injusto, al juez injusto, perdón, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y ahí no le sacó el guante, hermano. Y el rey era malvado. Y dice el verso 6, entonces dijo el Señor, oigan lo que dice el juez injusto. Oigan lo que dice el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Leámoslo para que usted vea. Él le dijo, le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Y el Señor dice, oigan lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él. ¿Cuándo? 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 Ley de la consistencia. Dios responde donde hay consistencia. 5 minutos con Dios, 15 minutos con Dios y ya. Hay que evaluar eso. Hay que evaluar eso. Diga conmigo, Señor, perdóname y ayúdame a rodar dentro de tu rueda. Que nada detenga la rueda de tu devoción diaria. Dile a tu hermano, ¿escuchaste? No te salgas de la rueda. Y si te saliste, vuelve adentro. Métete. Vuelvo y le repito, como le dije el jueves. Creo que es el tiempo de escuchar, preguntarle a Jesús, Señor Jesús, ¿cuál es el mínimo? Porque usted es un hijo de Dios, Cristo es su hermano mayor. Pregúntele, Señor, ¿cuál es el mínimo que tú requieres de mí? Si usted se siente muy ocupado, tal vez tiene muchas demandas. Pues yo sé que ahora mismo muchísimos de ustedes están pensando en su agenda después de este sermón. Ay, Dios mío, ¿cómo voy yo a hacer esto? Todos los días. Uno llega explotado aquí en Nueva York, se acuesta y se levanta más cansado que como se acostó. Todo el dinero que nos ganemos, la amplia y lujosa casa que compremos por el esfuerzo de nuestro afán,
los carros lujosos de último modelo que tengamos, la ropa fina que nos pongamos, todo, la belleza extraordinaria que montemos en nuestros cuerpos, jamás se va a comparar ni va a suplir la carencia que produce no estar con Dios. Mano, por algo nacimos desnudos. Eso es una enseñanza. Hay un educador cubano que él dice, la pregunta que hay que hacer no es por qué somos pobres en América Latina, sino más bien por qué no somos ricos o por qué algunos son ricos. Porque él dice, todos nacemos pobres. Ser pobre no tiene un porqué, no tiene causa, porque todos nacemos sin nada. Buscar cuál es la causa de la pobreza, dice, es una utopía, porque todo el mundo nace pobre, todo el mundo nace desnudo, dice él. ¿Cómo se llega a la riqueza? Debe ser la pregunta. Digo, wow, me fundió el bombillo, hermano. Y es verdad. ¿Cuáles son las cosas que nos impiden llegar a la riqueza? Mano. Jesucristo te va a contestar. Una hora fue lo que le dijo a los discípulos, y en su tiempo que ellos todavía no eran espirituales, estaban crudos. Denme por lo menos una hora. No pueden darme por lo menos una hora. Y usted dice, ¿qué voy a hacer en una hora? Bueno, haga silencio. Y escuche a Dios ahí, quédese ahí tranquilo ahí. Bendito, 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 santo, 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 sí. Eterno y buen Dios, buen Dios, buen Dios, buen Dios, buen Dios, buen Dios, buen Dios. Y haga silencio. Sí. Si yo estoy dialogando con Michael y estamos en un diálogo y se me acaban las palabras, yo hago silencio y lo escucho a él. Y si ya terminó, pues me quedo callado y terminamos. Y nos miramos ahí, seguimos ahí mirándonos. Y le digo, oye, qué bien te quedó esa peladita, Mike. Hermano, Dios es una persona, se le acabó la palabra, haga silencio y deje que él le hable. Y ríase con su Dios. Señor, tú eres lindo. Qué bello tú eres, Señor. Lo que pasa es que el ritual, pensamos que comunión con Dios es bla 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 bla. Y Miguel le dice al padre, oye, ¿cuánto habla el cristianito este? Dice. Y el padre esperando para hablar ahí. Es un diálogo, hermano. Si usted se pone a pensar, ¿qué voy a decir en una hora? Usted no está, ya no tiene nada, haga silencio. Usted puede estar minutos en silencio meditando. Medite en el sermón que escuchó en el último culto. Medite en la palabra que leyó en el último devocional. Medite en situaciones que tiene que enfrentar pidiendo la ayuda de Dios. Todo eso. El tiempo se va solo. No use el reloj. Deje el reloj por ahí. Y apague el celular. Porque en el cielo no hay celular. Porque de esa consistencia va a depender todo lo demás. El Señor no se va a agradar fácilmente de ninguna otra actividad si somos inconsistentes en la devoción diaria. Lo primero, como el continuo, es la devoción diaria. Después todo lo demás. Cuando se rompe el continuo, el pecado toma poder en nosotros. Un día para un cristiano sin orar es un grave peligro. Porque el acusador te acusa día y noche. Sus acechanzas están ahí. Todo momento te está estudiando para meterte el pie y hacerte caer. Yo voy a pedir
Todos los que tienen turnos en las 24 horas que vengan al frente, voy a terminar con ellos aquí orando. Todos los que están aquí que tienen turnos en las 24 horas. Esto es por instrucción del Espíritu. Ustedes son los que están más metidos en el centro de la rueda. Y el Señor, cuando repasaba esta palabra, me mostró algo que me estremeció. Y es los ataques a los que están siendo sometidos, los que están en la brecha, los que están en la rueda. Y yo me puse a pensar, me puse a meditar en varios de los hermanos que tienen turno y las últimas cosas que le han pasado, situaciones que están viviendo en la salud, en la familia. Me dicen, el enemigo quiere parar el continuo, porque él sabe lo que eso significa. Porque esa rueda de las 24 horas es un impulso de Dios que dinamiza el poder del Espíritu Santo para que hoy se esté predicando un sermón como este y para que nuestro pastor pueda recibir la palabra para hablarnos lo que nos está hablando. Ese continuo de oración es lo que ha mantenido que este ministerio, a pesar de todas las embatidas de Satanás en contra de él, se haya mantenido y Dios lo haya sostenido y lo sostendrá hasta el final. Y yo voy a orar humildemente en el contexto de esta palabra por estos intercesores que tienen la dedicación, la responsabilidad de las 24 horas y en ellos a los demás que no están en esta tarde. Para que todo lo que está tratando de desanimar o si alguno estará pensando abandonar su horario, que hoy el Señor le diga, te necesito ahí porque ahí te puse. Oigan, esa es su asignación. Esa no es una asignación que le puso un hombre. Esto es ley de la consistencia. No es cuánto ustedes hablen, no es tanto lo que digan en esas oraciones, sino que ustedes sean consistentes. Que permanezca, pase lo que pase. Que ustedes, al menos que sea por una causa demasiado grave, no entreguen sus turnos. Porque ataques vendrán contra los que están en la rueda. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que dijo, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Señor, vemos el fruto en muchos aspectos y en muchas áreas del ministerio, pero no nos damos cuenta realmente que son los que están dentro de la rueda, son los que están metidos, Dios mío, cumpliendo la asignación establecida de oración a favor del propósito, Padre, lo que hacen posible con su perseverancia que esos frutos puedan reproducirse en nosotros. Yo oro por este equipo de hombres y mujeres, por su vida y sus casas. Yo declaro, Padre, que la cobertura del santo sacerdocio, así como tú la pusiste sobre el Hijo, esté sobre ellos igualmente, Padre Santo. Una unción de perseverancia, una unción, ay Dios mío, de continuidad, una unción de carácter firme y perseverante y de continuidad en lo que tú les has entregado. Líbralos, cúbrelos con tu sangre. Líbralos de toda trampa del adversario. Levanta sus brazos, Señor, porque ellos son los que en el secreto, algunos en el día y otros en la madrugada, así como aquella madre preparó aquella loncherita en aquel niño que alimentó a más de 5,000. Nadie conoció a esa madre, pero ella fue la que preparó esa loncherita. Así ellos son los que preparan la lonchera que aquí se reparte en cada servicio, en cada enseñanza y en cada área. Y aunque están anónimos, son los que están dentro de la rueda, Padre, en el fuego. Yo pido que como Juan sean antorchas, que ardan y alumbren y que nadie pueda apagar ni nada, Padre. Llénalos, Espíritu Santo. Llénalos, Espíritu Santo. Llénalos, Espíritu Santo, más. Llénalos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y oro que esa misma unción, Padre Santo, se extienda a toda la congregación, a toda la grey. Que la unción sea tan fuerte, mi Dios, que sea tan fuerte que agarre hasta los niños, que agarre a nuestros jóvenes, que agarre a todos, Señor. Y que se despierte un mover de devoción en esta casa. Que se despierte un mover de continuo en esta casa. Que todos seamos antorchas ardientes que alumbremos. En el nombre de Jesús.
En el nombre, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. La gloria de Jesús. La gloria del Mesías. La gloria del Mesías. La gloria del Mesías resucitado sea en este santo ministerio. La gloria del Mesías. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú conoces las luchas en la casa. Tú conoces las luchas con los hijos. Tú conoces las luchas, Señor, en la salud. Tú conoces las luchas en la finanza. Tú conoces las luchas, Padre Santo, en muchos aspectos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, tú eres el que gobierna en cada una de sus luchas. Tú le das la victoria. Con la entrada le das la salida. Tú comienzas a manifestar tu favor sobre cada uno de ellos. Y tú comienzas a dar testimonio de que tú estás en ellos y con ellos, y no los abandonarás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Extiende ese manto de poder sobre cada hogar, sobre cada matrimonio. Que los esposos y las esposas oren juntos. Que se levanten a orar. Que los padres y los hijos oremos juntos. Que tú despiertes en cada hogar representado en este lugar un fuego de oración. Un fuego de oración. Que se suelte el celular. Que se apaguen los televisores. Y que se alabe. Que se cante. Que se dé gracia. Que se ore en los hogares. Métenos en la rueda. Actívanos en la rueda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor. Él te cubre, Él te llena, Él te despierta. Él despierta tu devoción. Él dinamiza tu devoción. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te bendigo y te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos a vivirla completamente. A no faltar ni a una jota ni a una tilde de este mensaje. Que nos comprometamos, Señor, a reestructurar, a arreglar y a someterte a ti nuestra agenda y nuestro tiempo, para que todos entremos a esa consistencia. Que no seamos más hoy sí, mañana no, sino que cada día, Señor, estemos contigo sin fallar. En el nombre de Jesús. Y si por si acaso alguno, por alguna causa justificada o imprevista, no puede tener un tiempo en la mañana, que la alcance en la tarde, pero que no se duerma sin darte ese día la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.